nombre es Carlos Guanire, estudiante de Ingeniería Electrónica, cursante de la materia Introducción a la Ingeniería de la sección 103.11. Yo les vengo a hablar hoy del método de las 5S. Las 5S es una metodología japonesa que nace con la finalidad de organizar el trabajo de una manera que minimice las mermas o desperdicios para asegurar las zonas laborales estén simplemente limpias y organizadas, mejorando la productividad, la seguridad y proporcionando las bases para la implementación de los procesos. Se origina en 1960 como parte de un movimiento que busca la mejora de la calidad. Se denomina como las 5S por estar basado en la aplicación de 5 conceptos como principio de acción, cuyos términos originales en el idioma japonés. Comienza con la letra S. Seiri, organización de separar innecesario. Saiton, el orden, situar necesario. Seiso, que es la limpieza, suprimir suciedad. Seiketsu, estandarizar, señalarizar anomalidades. Shiitsuke, que es la disciplina, es seguir mejorando. Etapa Seiri. La primera S, que es de Seiri, implica identificar los elementos innecesarios en nuestro trabajo y separarlos evitando que vuelvan a aparecer. Para una clasificación eficaz debemos identificar el área crítica a ser mejoradas. Elaborar un listado de artículos equipando herramientas y materiales necesarios. Establecer criterios para descartar artículos innecesarios. Descartar artículos innecesarios conforme a criterios previamente establecidos. Agrupar en calidad el almacenamiento temporal de los artículos innecesarios. Fotografiar el cúmulo de artículos desechos para luego exhibirlos en panel al resultado de las 5S. Aplicar tarjeta roja a aquellos artículos sobre cuya utilización se tiene la duda. La etapa Seiton, que se clasifica en el modo de ordenar. Es la segunda S, que se basa en determinar el orden que debe existir en los lugares donde vamos a trabajar. Cada elemento o herramienta debe tener una ubicación definida con precisión y que sea de fácil acceso. La frecuencia y secuencia de uso debe ser el criterio primario para la organización. Asumir como criterio complementario el principio de las 3F. Fácil de haber, fácil de accesibilidad y fácil de retomar la ubicación original. Organizar los materiales de tal forma que el primero en entrar sea el primero en salir, que se define como FIFO. Todo debe tener su nombre y lugar identificado. Usar diferentes colores para áreas de piso, lo que debe depender de la función del área. Separar las herramientas asignadas de las comunes. Simultáneamente se debe ejecutar un operativo preliminar de limpieza en la empresa. Etapa 6, que es lo que es la limpieza. Es la tercera S, que se basa en mantener libre de basura y suciedades nuestra área de trabajo y nuestras herramientas. Decidir qué limpiar y qué método de limpieza usar. Determinar el equipo y herramientas de limpieza a usar. Hacer un listado de todas las actividades de limpieza. Asignar un encargo de responsable a cada máquina. Elaborar el mapa de la fábrica, demarcando las áreas y señalando en estas los respectivos responsables de su limpieza y organización. Establecer un sistema de turnos para el mantenimiento de áreas comunes. Indicar la forma de utilizar los elementos de limpieza, que es detergente, jabón, aire, agua, etc., combinando la limpieza con inspección de mantenimiento. Eliminar las causas de suciedad para hacer sostenible la limpieza. Se deben programar jornadas de limpieza profunda, por lo menos 2 veces al año. Etapa Seiketsu, que es el estandarizar, la cuarta S, consiste en detectar situaciones anormales o irregulares, evitando que se pierda el orden y la limpieza establecidos en las 3 primeras etapas. Es indispensable realizar auditorías de 5S por parte del equipo designado, hacer reuniones breves para discutir aspectos relacionados con el proceso, promover competencias entre áreas, hacer premiaciones por desempeño sobresaliente, asignar un responsable a cada máquina, ejecutar labores de 5 a 10 minutos diarios, programar por lo menos de jornadas de limpieza profunda por un año, promover condiciones que contribuyan a controlar lo que ocurre en el área de trabajo. Si la empresa tiene algún boletín, en este se reseñarán los aspectos más relevantes del proceso y se publicarán reconocimientos e instrucciones. La etapa Chitsuku, que es la etapa de la disciplina, es la quinta S, que consiste en convertir en ámbito el empleo y la utilización de responsables de los métodos establecidos en las 4 etapas anteriores. Consideraremos los siguientes principios básicos. Los estándares a la base de sustentación de la disciplina. Se debe fomentar la autodisciplina, es decir, el hábito de operar con apego a procedimientos estándares y controles previamente establecidos. El control visual ayuda a mejorar la disciplina y el trabajo en equipo. Procura que las buenas personas prácticas de las 5S se conviertan en rutinas o actos reflejados.
Shitsu, que significa disciplina, que eso conlleva al respeto a normas y a tener acuerdos. Para promover la limpieza hay que colocar papeles, desperdicios, etcétera, en lugares destinados para tales fines. Colocar siempre en el lugar de origen los materiales, herramientas y equipos después de usarlos. Después de realizar algunas actividades, dejar limpias las áreas de uso común. Establecer las bases para que cada colaborador cumpla con las normas de su área. Respetar las normas en otras áreas. Considerar en reuniones breves casos de incumplimiento de normas y acuerdos, aun cuando el infractor no pertenezca al área. ¿Cómo pueden ayudar las auditorías de las 5S a prevenir contagios en las plantas de la producción? Si estudiamos los textos sobre prevención de riesgos laborales descritos con anterioridad, podemos resumir la principal medida en los siguientes puntos esenciales. Hacer entradas y salidas escalonadas, tener limitación de movimientos y retribución de las áreas de trabajo, mantener la distancia de seguridad, evitar tocarse la cara y los ojos, no acudir si se presencian síntomas, reforzar la disponibilidad de materiales de limpieza e higiénica, comprobar que hay jabón, papelería suficiente y paños de papel desechables, con respecto para lo que es la higiene, colocación de contenedores cerrados, facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el secado con toallitas de papel desechables, aumentar la frecuencia de la limpieza de toda superficie de instalaciones comunes, zonas de tránsito y uso personal, extremar las condiciones de limpieza de las herramientas y maquinarias, reforzar la limpieza de la ropa de trabajo y equipos de protección individual, recordar al personal que no se debe compartir comida, objetos ni utensilios sin limpiarlos previamente, aumentar la renovación del aire. Para tener un control absoluto sobre tantos aspectos podemos echar mano de la auditoría de las 5S. Recordemos que estas se marcan con objetivo de un mantenimiento del orden y la limpieza en los puestos de trabajo. Para aplicar este criterio enfocado a la salud laboral, el módulo de la auditoría 5S, Housekeeping, de Polaris ofrece la posibilidad a las industrias de realizar este tipo de auditoría. Ya hay empresas aplicándolo y no podemos estar más contentos de ver cómo esta herramienta está sirviendo para luchar con el contagio y expansión del virus en las plantas de producción. Con Polaris Housekeeping, auditoría 5S, los trabajadores de la planta pueden comunicar en tiempo real cualquier no conformidad o defecto que encuentren mientras desarrollan su labor, pudiendo además aportar evidencias en forma de contenido multimedia adjunto. De esta manera, los diferentes responsables podrán actuar con inmediatez para mitigar o corregir estos defectos, minimizando sus consecuencias y contribuyendo a no conformidad o defectos que encuentren mientras desarrollan su labor, pudiendo además aportar evidencias en forma de contenido multimedia adjunto. De esta manera, los diferentes responsables podrán actuar con inmediatez para mitigar o corregir estos defectos, minimizando sus consecuencias y contribuyendo a la salud y al bienestar de todo el equipo humano. La aplicación real de la auditoría de las 5S en una planta de producción, en particular podemos hablar de cómo hemos implantado este sistema de control de calidad en una de las principales industrias agroalimentarias de nuestro país. Asesor, gracias a la aplicación de la auditoría de las 5S, hemos digitalizado la gestión de auditorías con la metodología 5S, junto con un toque de gamificación. Dicha gamificación juega un papel muy importante para conseguir el éxito en la implicación de todo el personal de la fábrica, de manera que se van creando rankings con los trabajadores más participativos y que más contribuyen a la mejora continua de la calidad total. En el caso que nos añade el COVID-19, el software de la auditoría 5S es una potente herramienta para aprobar que las medidas de prevención para hacerle frente se están cumpliendo. Entre estas medidas destacamos toma de temperatura a todos los trabajadores al entrar, realización de cuestionarios sanitarios para el personal externo que accede a la fábrica, limpieza de zonas de riesgo como escaleras, mesas de trabajo, empleados del desinfectante más adecuado, comprobación de que el personal tiene y usa correctamente los EPIs, si se proporciona la información útil al personal mediante las pantallas de la planta. El método de la 5W más una H. La 5W más H es una metodología del análisis empresarial que consiste en contestar 6 preguntas básicas, que es what, por qué, que es why, cuándo, que es when, y dónde, que es where, quién, que es who, y cómo, que es how. Esta regla, creada por Lauswell en 1979, puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual es posible generar estrategias para implementar una mejora. Hoy en día, las empresas deben ser cada vez más eficientes y efectivas, de manera que optimizar la calidad y el precio de los servicios o productos que brinda a los clientes para ser competitivos
y así mantener o aumentar su llegada al mercado. Una forma de mejorar estos parámetros es mediante la aplicación de la mejora en sus procesos. La mejora puede aplicarse como cambios radicales o pequeños cambios. La primera opción puede aplicarse en pocas ocasiones, mientras que la segunda opción es aplicable en forma reiterada en un mismo proceso. Es la denominada mejorada continua. Definido el objetivo y la meta, se siguen los siguientes pasos para alcanzar la meta. El WAT. Se elaboran una lista de acciones que han de llevar a cabo para alcanzar la meta. Usualmente se utilizan las herramientas lluvia de ideas y diagrama de afinidad para que en equipo se llegue una lista completa, ordenada y priorizada de las actividades a desarrollar. Ejemplo, ¿qué actividades deben ser llevadas a cabo para alcanzar la meta? El por qué, que es el cuál. Siempre debe determinarse las razones, el por qué. Una acción que ser llevada a cabo, esto evitará que se realicen acciones innecesarias que consumen recursos. Con esta pregunta unimos las acciones con el resultado. Ejemplo, ¿por qué debemos realizar esta acción? ¿Cómo? How. Esta pregunta detalla de forma concreta cómo la acción que se llevará a cabo. La respuesta a esta pregunta debe ser concreta y no dejar lugar a dudas. El cómo debe generar evidencia que puede ser auditable. Ejemplo, ¿cómo se realizará cada acción? ¿Quién? Who. Es él o los responsables de ejecutar el cómo. Se establecen los responsables de llevar a cabo cada una de las acciones a ejecutar. ¿Cuándo? When. Es la pregunta para definir el inicio y el fin del cómo. Un proyecto que no tiene un calendario bien definido será un proyecto con bajo nivel de prioridad. ¿Dónde? Where. Es el lugar donde se ejecutará el cómo. Se determinará la ubicación de la ejecución de las acciones. ¿Cuándo? How much. Son los recursos que consumirá el plan y cada acción a ejecutar. Es muy importante enunciar los costos de la ejecución del plan y sobre todo cómo incide en la satisfacción del cliente o usuario del bien o servicio, de donde provino el problema, así como en la productividad de la organización. Ejemplo, ¿cuánto costará ejecutar el plan? ¿Cuánto costará ejecutar cada acción? ¿Cuánto será el beneficio económico por zonas de tránsito y uso personal? Extremar las condiciones de limpieza de las herramientas y maquinaria. Reforzar la limpieza de la ropa de trabajo y equipos de protección individual. Recordar al personal que no se debe compartir comida, objetos ni utensilios sin limpiarlos previamente. Aumentar la renovación del aire. Para tener un control absoluto sobre tantos aspectos podemos echar mano de la auditoría de las 5S. Recordemos que estas se marcan con objetivo de un mantenimiento del orden y la limpieza en los puestos de trabajo. Para aplicar este criterio enfocado a la salud laboral, el módulo de la auditoría 5S, Housekeeping, de Polaris ofrece la posibilidad a las industrias de realizar este tipo de auditoría. Ya hay empresas aplicándolo y no podemos estar más contentos de ver cómo esta herramienta está sirviendo para luchar con el contagio y expansión del virus en las plantas de producción. Con Polaris Housekeeping, auditoría 5S, los trabajadores de la planta pueden comunicar en tiempo real cualquier no conformidad o defecto que encuentren mientras desarrollan su labor, pudiendo además aportar evidencia en forma de contenido multimedia adjunto. De esta manera, los diferentes responsables podrán actuar con inmediatez para mitigar o corregir estos defectos, minimizando sus consecuencias y contribuyendo a la salud y al bienestar de todo el equipo humano. La aplicación real de la auditoría de las 5S en una planta de producción, en particular podemos hablar de cómo hemos implantado este sistema de control de calidad en una de las principales industrias agroalimentarias de nuestro país. Asesor, gracias a la aplicación de la auditoría de la 5S, hemos digitalizado la gestión de auditorías con la metodología 5S, junto con un toque de gamificación. Dicha gamificación juega un papel muy importante para conseguir el éxito en la implicación de todo el personal de la fábrica, de manera que se van creando rankings con los trabajadores más participativos y que más contribuyen a la mejora continua de la calidad total. En el caso que queda, nos añade el COVID-19, el software de la auditoría 5S es una potente herramienta para aprobar que las medidas de prevención para hacerle frente se están cumpliendo. Entre estas medidas destacamos toma de temperatura a todos los trabajadores al entrar, realización de cuestionarios sanitarios para el personal externo que accede a la fábrica, limpieza de zonas de riesgo como escaleras, mesas de trabajo, empleados del desinfectante más adecuados, comprobación de que el personal tiene y usa correctamente los EPIs, si se proporciona la información útil al personal mediante las pantallas de la planta. El método de la 5W más una H.
La 5W más H es una metodología del análisis empresarial que consiste en contestar 6 preguntas básicas, que es what, por qué, que es why, cuándo, que es when, y dónde, que es where, quién, que es who, y cómo, que es how. Esta regla creada por Lauswell en 1979 puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual es posible generar estrategias para implementar una mejora. Hoy en día, las empresas deben ser cada vez más eficientes y efectivas, de manera que optimizar la calidad y el precio de los servicios o productos que brinda a los clientes para ser competitivos y así mantener o aumentar su llegada al mercado. Una forma de mejorar estos parámetros es mediante la aplicación de la mejora en sus procesos. La mejora puede aplicarse como cambios radicales o pequeños cambios. La primera opción puede aplicarse en pocas ocasiones, mientras que la segunda opción es aplicable en forma reiterada en un mismo proceso. Es la denominada mejorada continua. Definido el objetivo y la meta, se siguen los siguientes pasos para alcanzar la meta. El what, se elaboran una lista de acciones que han de llevar a cabo para alcanzar la meta. Usualmente se utilizan las herramientas lluvia de ideas y diagrama de afinidad para que en equipo se llegue una lista completa, ordenada y priorizada de las actividades a desarrollar. Ejemplo, qué actividades deben ser llevadas a cabo para alcanzar la meta. El por qué, que es el why. Siempre debe determinarse las razones, el por qué. Una acción que ser llevada a cabo, esto evitará que se realicen acciones innecesarias que consumen recursos. Con esta pregunta unimos las acciones con el resultado. Ejemplo, ¿por qué debemos realizar esta acción? ¿Cómo? How. Esta pregunta detalla de forma concreta cómo la acción que se llevará a cabo. La respuesta a esta pregunta debe ser concreta y no dejar lugar a dudas. El cómo debe generar evidencia que puede ser de calidad en una de las principales industrias agroalimentarias de nuestro país. Asesor, gracias a la aplicación de la auditoría de la 5S, hemos digitalizado la gestión de auditorías con la metodología 5S, junto con un toque de gamificación. Dicha gamificación juega un papel muy importante para conseguir el éxito en la implicación de todo el personal de la fábrica, de manera que se van creando rankings con los trabajadores más participativos y que más contribuyen a la mejora continua de la calidad total. En el caso que queda, nos añade el COVID-19, el software de la auditoría 5S es una potente herramienta para aprobar que las medidas de prevención para hacerle frente se están cumpliendo. Entre estas medidas destacamos toma de temperatura a todos los trabajadores al entrar, realización de cuestionarios sanitarios para el personal externo que accede a la fábrica, limpieza de zonas de riesgo como escaleras, mesas de trabajo, empleados del desinfectante más adecuados, comprobación de que el personal tiene y usa correctamente los EPIs, si se proporciona la información útil al personal mediante las pantallas de la planta. El método de la 5W más una H. La 5W más H es una metodología del análisis empresarial que consiste en contestar 6 preguntas básicas, que es what, por qué, que es why, cuándo, que es when, y dónde, que es where, quién, que es who, y cómo, que es how. Esta regla creada por Lauswell en 1979 puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual es posible generar estrategias para implementar una mejora. Hoy en día, las empresas deben ser cada vez más eficientes y efectivas, de manera que optimizar la calidad y el precio de los servicios o productos que brinda a los clientes para ser competitivos y así mantener o aumentar su llegada al mercado. Una forma de mejorar estos parámetros es mediante la aplicación de la mejora en sus procesos. La mejora puede aplicarse como cambios radicales o pequeños cambios. La primera opción puede aplicarse en pocas ocasiones, mientras que la segunda opción es aplicable en forma reiterada en un mismo proceso. Es la denominada mejorada continua. Definido el objetivo y la meta, se siguen los siguientes pasos para alcanzar la meta. El what, se elaboran una lista de acciones que han de llevar a cabo para alcanzar la meta. Usualmente se utilizan las herramientas lluvia de ideas y diagrama de afinidad para que en equipo se llegue una lista completa, ordenada y priorizada de las actividades a desarrollar. Ejemplo, qué actividades deben ser llevadas a cabo para alcanzar la meta. El por qué, que es el why. Siempre debe determinarse las razones, el por qué. Una acción que ser llevada a cabo, esto evitará que se realicen acciones innecesarias que consumen recursos. Con esta pregunta unimos las acciones con el resultado. Ejemplo, ¿por qué debemos realizar esta acción? ¿Cómo? How. Esta pregunta detalla de forma concreta cómo la acción que
se llevará a cabo, la respuesta a esta pregunta debe ser concreta y no dejar lugar a dudas. El cómo debe generar evidencia que puede ser auditable. Ejemplo, ¿cómo se realizará cada acción? ¿Quién? Who. Es él o los responsables de ejecutar el cómo. Se establecen los responsables de llevar a cabo cada una de las acciones a ejecutar. ¿Cuándo? When. Es la pregunta para definir el inicio y el fin del cómo. Un proyecto que no tiene un calendario bien definido será un proyecto con bajo nivel de prioridad. ¿Dónde? Where. Es el lugar donde se ejecutará el cómo. Se determinará la ubicación de la ejecución de las acciones. ¿Cuándo? How much. Son los recursos que consumirá el plan y cada acción a ejecutar. Es muy importante enunciar los costos de la ejecución del plan y sobre todo cómo incide en la satisfacción del cliente o usuario del bien o servicio, de donde provino el problema, así como en la productividad de la organización. Ejemplo, ¿cuánto costará ejecutar el plan? ¿Cuánto costará ejecutar cada acción? ¿Cuánto será el beneficio económico por la solución del problema? ¿Cuánto incrementará la satisfacción de los clientes o usuarios del bien o servicio? ¿Qué se usa un diagrama de dispersión? Entre sus usos está descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos asociados de datos. El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad y un problema de calidad y su posible causa. Muchas gracias por su tiempo, espero que le haya gustado mi exposición. Buenos días, mi nombre es Miguel Tovar y yo les voy a hablar del diagrama de causa y efecto y del diagrama de Pareto. Diagrama de causa y efecto. ¿Qué es el diagrama de causa y efecto? Es la representación de varios elementos, causas, de un sistema que puede contribuir a un problema, efecto. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Ishikawa en Tokio. Algunas veces se le denomina diagrama de Ishikawa o diagrama del pescado, diagrama espina de pescado, por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta muy efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Primero debemos identificar el problema. El problema deberá ser específico y concreto. 2. Registrar la frase que resume el problema. Número 3. Dibujar y marcar las espinas principales. Número 4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Número 5. Identificar los candidatos para las causas más probables. Y número 6. Cuando las ideas ya no pueden ser identificadas, se deberá analizar más a fondo el diagrama para identificar métodos adicionales para la recolección de datos. ¿Qué es el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. Su finalidad es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcanzar los objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que éste posee. ¿Cómo surgió el diagrama de Pareto? Fue enunciado por primera vez por el ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano Vilfredo Pareto. Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en aquella época, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población y el otro 20% de la riqueza estaba en el 80% restante. Al determinar esto, lo publicó por primera vez en 1896 en su curso de política. ¿Cómo funciona el principio de Pareto? Representa la regla 80-20, es decir, que en la mayoría de las situaciones el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones o al 80% de los efectos de un producto se debe al 20% de las causas. En otras palabras, podemos decir que, aunque muchos factores contribuyan a una causa, son pocos los responsables de dicho resultado. ¿Cuáles son los elementos del diagrama de Pareto? El eje Y izquierdo es la frecuencia de la ocurrencia del problema. El eje Y de la parte derecha es el porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. Y la parte inferior, que sería el eje X, muestra los problemas, quejas, defectos o desperdicios que se presentaron. ¿Cuáles son las ventajas de usar el diagrama de Pareto? La mejora continua de la empresa, análisis y priorización de problemas,
optimizar el esfuerzo y tiempo al centrarse en aspectos cuya mejora tendrá un impacto mayor y proporcionar una visión sencilla y completa de los problemas. ¿En qué áreas es posible aplicarlo? El diagrama de Pareto se puede aplicar en todas las áreas de la empresa de forma similar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel Ponce, integrante del equipo número 5 de la materia Introducción a la Ingeniería, estudiante de Ingeniería en Computación, y yo les vengo a hablar acerca del impacto del COVID-19 en Latinoamérica, más específicamente sobre la reseña histórica de esta problemática, el diagrama de causa-efecto que realizamos, el diagrama de Pareto, las conclusiones y las recomendaciones que damos. ¿Okay? Comenzando, por supuesto, por la reseña histórica de esta problemática. El COVID-19 o el coronavirus comenzó o se empezó a notar a partir de mediados de noviembre de 2019, dándose los primeros casos en una población o una ciudad de China conocida como Wuhan. Esta, sin embargo, se mantenía dentro de China para esa época. Ya para a partir de enero del 2020, el COVID-19 comenzó a tener un poco más de notoriedad debido a que ésta se esparcía de forma lenta pero progresiva alrededor del mundo. Ya para el 11 de marzo de este mismo año, de 2020, la OMS declara el COVID-19 como una pandemia mundial. Es decir, que ya todos los países tenían que adaptarse o adaptar sus políticas o sus proyectos a un esquema donde la población tendría que resguardarse para evitar así y frenar así la curva de contagios. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nuestros países en Latinoamérica no están preparados para este tipo de contingencia. No teníamos ni suficiente preparación médica ni suficiente plata para mantener tantas familias que seguramente iban a quedar en desempleo por la paralización del aparato productivo de los países. Pero sin embargo, muchos países, en pro de la responsabilidad que ellos cargan de proteger a su pueblo, implementaron varias medidas como la cuarentena o el distanciamiento social en pro de protegerse. Ahora vamos a hablar acerca del diagrama causa y efecto que realizamos acerca de esta problemática, donde tomamos el problema principal, que es el impacto social del COVID-19 en Latinoamérica, y cuáles son las causas que dan esta problemática. Entre las causas principales tenemos la paralización de actividades estudiantiles, que esta trae consigo la vulnerabilidad hacia los espacios para hacer la educación, es decir, que ya no se pueden utilizar las aulas de clases debido a que hay que mantener un distanciamiento para evitar así los contagios. El paro de actividades escolares por falta de infraestructura tecnológica, es decir, por falta de internet, por falta de luz, falta de agua, que es un problema que realmente uno lo nota más en Venezuela, pero realmente en muchos países en el mundo tienen esta problemática. Y por parte de los profesores, la poca practicidad o la poca opciones que tienen para evaluar el conocimiento. Otra de las causas que hay es la falta de insumos, es decir, la poca preparación médica. No hay recursos suficientes para atender a los enfermos y falta de espacios para atender a estos enfermos. La economía familiar, que trae consigo unas causas, que ya la economía informal no tiene sustento debido a que estamos en cuarentena, estamos en distanciamiento social obligatorio, por lo menos en Venezuela. Escasez de la cesta básica por medidas de contingencia, es decir, la gente hace compras desesperadas y vacía los mercados debido a que compran en muchas cantidades debido a que no se sabe cuánto va a durar esto. Y por supuesto la falta de ingresos debido a que se paraliza la economía y no hay trabajo, las empresas no están pagando. Otra causa que tenemos es la poca preparación del Estado, debido a que por algunas razones, por diferentes razones, no se frena, por ejemplo, la entrada a posibles contagiados, es decir, no se frenan los aeropuertos, no se frena el comercio, ¿okay? No se frena lo que llegue por los puertos, por ejemplo. Y por supuesto la falta de información de estos con respecto a esta enfermedad, debido a que no le prestaron suficiente atención en su momento. Otra causa que tenemos, otra causa principal, es la de los adultos mayores, que son los que tienen mayor probabilidad de contagio, lo tienen más fácil, además tienen una probabilidad más alta de fallecer debido a esta enfermedad.
el reclutamiento absoluto, es decir, los adultos mayores no pueden salir de sus hogares para nada. Y debido a esa subcausa anterior, tenemos la poca accesibilidad para ellos, debido a lo mejor por sistema de pensiones o debido a que no trabajan, algunos por supuesto, para adquirir productos básicos, o sea, tienen poca accesibilidad a los productos básicos. Y la última causa principal que colocamos es la del distanciamiento social, lo cual separa familias, es decir, una persona que por ejemplo se fue de vacaciones a España y tiene su familia acá en Venezuela, se vio afectada por esto directamente debido a que existe un distanciamiento social y los aeropuertos fueron cerrados. Y bueno, las medidas preventivas que se dieron para evitar la propagación del virus. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco acerca del análisis del Pareto, donde separamos varias causas que las tomamos de, por supuesto, la problemática de arriba del diagrama causa y efecto, donde por orden descendente, es decir, de mayor a menor, tenemos que las tres causas principales es la de la economía familiar, la poca preparación del Estado y la falta de insumos, teniendo la primera un 42% de porcentaje en la frecuencia de reclamos, de casos que se dan, la poca preparación del Estado con un 25% y la falta de insumos con un 16% de la frecuencia o del porcentaje de frecuencia de estos reclamos. Dándonos cuenta así que los tres problemas principales que hay que atacar es la economía familiar, la poca preparación del Estado y la falta de insumos. Posteriormente también tenemos los otros tres problemas, que es la paralización de actividades estudiantiles, el distanciamiento social y los adultos mayores, pero sin embargo tienen un porcentaje bastante pequeño que se puede ir atacando, no paralelamente, pero sí no se le da una prioridad tan alta. Con todo esto lo que podemos concluir es que el COVID-19 claramente es una enfermedad para la cual no estábamos preparados, nadie estaba preparado, ni siquiera los países del primer mundo, ni los latinoamericanos, nadie. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer o cuál es lo primero que se va a atacar? Atacar a las familias vulnerables. Con lo que me refiero con atacar es tomar todo eso que le falta a la familia, es decir, crear como una especie de programa en el cual ayude a esa familia que por ejemplo se quedaron sin empleo o que no están recibiendo sus pagos a tiempo debido a que las empresas no pueden pagarles. Alguna forma de ayuda a esas familias más vulnerables. Y por otro lado, tenemos que dar un acceso continuo a las infraestructuras básicas, es decir, no cobrar agua, no cobrar luz, no cobrar renta y todas esas cosas debido a que no hay cómo sostenerlo por parte del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros como equipo? Generar un programa de apoyo económico para cada familia por la paralización de diferentes aparatos productivos, aplicación de fuertes políticas de confinamiento y retención social para frenar la curva de contagio y así evitar la saturación de los servicios de salud. Esto desde el punto de vista de la responsabilidad de cada familia. O, si el Estado así lo desea, colocar una cuarentena obligatoria. También se deben dar charlas y se debe informar y hacer propaganda acerca de cuáles son las medidas de prevención para el COVID-19 y cómo este puede afectarnos en caso de algún contagio y cómo se debe actuar correctamente. Por supuesto, cuidar y dar prioridad a los adultos mayores, también haciendo programas o alentando a los más jóvenes que tienen una menor probabilidad de muerte, o por ejemplo hacerles las compras, que es lo que más les afecta. Y por supuesto solamente salir cuando sea necesario. Muchísimas gracias.